Basándonos en el DSM-5, Manual Diagnóstico para Psicólogo, podemos concluir que el trastorno fonológico es la incapacidad que el menor presenta para producir fonemas, crear oraciones de forma adecuada, pronunciar palabras con sus respectivas letras. Los niños en esta etapa cuentan con la poca habilidad de coordinar los movimientos, como por ejemplo por su mandíbula, por la lengua y sus labios. Esta incapacidad en el niño podemos notar cuando llega a su edad correspondiente y no logramos identificar como tutores lo que esperamos a su edad y su etapa de desarrollo. Podemos decir que un niño de sus 4 años de edad, su habla debe ser lo que nosotros denominamos normal, a comparación de un niño de 2 años que en esta etapa se encuentra en que su habla está en el 50%. Los trastornos en el desarrollo fonológico está comprobado que son más comunes en los niños varones que en las niñas y se encuentran en un 2 a 3% en niños menores de 7 años a la edad de sus 17 años y su prevalencia disminuye a los 0,5%. En las características podemos definir que el niño contará con una incapacidad del lenguaje expresivo, incapacidad para coordinar rápidamente los fonemas que se le presenten. Incluimos también como el mantener su boca cerrada, masticar y sonarse a su nariz. Este trastorno puede ir de la mano con unas afecciones genéticas, como por ejemplo el síndrome de Down, que lo conocemos muy bien por una incapacidad genética, la deleción del 22q, que es un trastorno conocido por una pequeña parte, una falta del cromosoma 22, y la deleción del gen FOXP2, que es una mutación que se relaciona con determinados trastornos del lenguaje. Aquí ya pasamos a hablar un poco de los síntomas que pueden presentar estos niños, ya sea con lo más conocido como el trastorno fonológico, como una dislalia, que nos basamos en el DSM-5 y son las dificultades para el desarrollo de algunas habilidades que se dan en los niños con condiciones físicas, sensoriales e intelectuales muy diferentes, también correspondiente a los síntomas que presenten y correspondientes a su rango de edad. Estos síntomas pueden ser como dificultades para el conocimiento de los fonemas que se le presenten, las reglas de combinación entre sílabas y palabras, puede implicar cualquier etapa del proceso que denominamos como procesamiento del habla, e incluso pueden relacionarse con las etapas más periféricas, sensorial o motora, que más adelante se va a hablar un poco sobre el desarrollo motor del niño en el trastorno del lenguaje. Otro síntoma que se puede dar es que se pueden dar aisladas, es decir, alguna dislalia, un retraso del habla o una disprasia. En este lado les voy a explicar un poco sobre las etapas en que se encuentran el trastorno fonológico. Son 4 etapas. Vamos a empezar por la primera etapa, que es una etapa prelingüística en la que el niño no emite aún palabras. Es una etapa sin fonología, ya que no usa los fonemas de la lengua para comunicarse. En esta etapa, el niño también evoluciona sobre las producciones involuntarias con el balbuceo. Los síntomas de esta etapa se evidencia con el aspecto productivo, es decir, las primeras emisiones de palabras, la madurez perceptiva, ya que a los 8 meses del bebé reconoce auditivamente secuencias de sonidos que activan representaciones léxicas de su mente. En la segunda etapa se encuentra en el rango de edad de los 6 meses a su primer año de vida del bebé. En este periodo el niño se comunica con su entorno con palabras aisladas, como lo podemos notar en un bebé que se refiere a su tutor o un objeto con espacios entre sílabas. Por ejemplo, cuando empiezan a decir ma y dejan pasar un momento y vuelven a decir ma. En la tercera etapa, que lo podemos notar
de entre los 12, los 18 y los 24 meses, y aquí también ponemos el rango de edad de los 4 años. Esta etapa hace referencia a cuando el niño hace las primeras combinaciones entre sus palabras. En este momento el niño es capaz de repetir cualquier enunciado que oye y su vocabulario crece de forma evidente, pues también dependiendo a su rango de edad y a su etapa de desarrollo. La cuarta etapa la podemos clasificar en los niños que se encuentran en un rango de edad de los 4 y los 6 años. Esta etapa la podemos clasificar como una etapa de culminación en el lenguaje del menor, donde puede identificar y reproducir secuencialmente fonemas, construcción de oraciones conocidas o no, con significado o sin el significado, y posee el niño, aparte de esto, una adquisición de la parte fonológica. Esto también le permite al niño poder comunicarse con su entorno de manera correcta y de manera que el niño lo vayan a entender. Uno de ellos es la dislalia evolutiva. Este es cuando el niño cuenta con esa incapacidad y que no es posible para él repetir o emitir las palabras que puede escuchar de su tutor o en el entorno en que el niño vive. Cuando éste lo hace de forma incorrecta, y es aquí cuando el tutor no lo toma de forma fonética adecuada, y es aquí cuando debemos acudir a una consulta. Es necesario también tener el niño con un comportamiento lingüístico adecuado que ayude a este para evitar posteriores problemas. Estos son los más frecuentes por la sustitución en la omisión o la deformación de las letras R, Q, L, S, Z o CH, producidas por un mal funcionamiento de los órganos. Es aquí cuando el niño tiene una poca capacidad de producir estas letras de manera adecuada. La dislalia audiógena es una alteración en la que el niño se presenta, y es porque pronuncian las palabras dependiendo de la poca audición defectuosa que tienen. Esto se debe a las alteraciones que dependen de la gravedad de la pérdida auditiva que obtenga el niño. Estos factores se pueden presentar tanto como psicológicos, ambientales, o también los podemos tomar como hereditarios. Aquí tendremos que entrar a estudiar los antecedentes del menor. Y por último encontramos la dislalia orgánica. Este es cuando el niño cuenta con esa incapacidad para la pronunciación de algunos fonemas, para la construcción de algunas oraciones y también para la pronunciación. En este cuadro que estamos viendo aquí en la pantalla vamos a poder ver unas dificultades que presenta el niño a la hora de expresarse. Estas dificultades son dificultades de producción, dificultades de percepción y dificultades de integración. Y las dificultades mixtas, que en estas incluyen las dificultades que el niño está presentando, tanto perceptivas como de producción. Este cuadro nos va a explicar el niño cómo confunde algunos fonemas, cómo cambia el significado de algunas palabras, su incapacidad para expresarse, su incapacidad para la lectura y su incapacidad para obtener la información ante un dictado. Esto también nos va a explicar el niño cómo combina algunos fonemas, los tipos de sílabas que no los reconoce muy bien y las dificultades de evolución. En las alteraciones de la articulación fonética los podemos clasificar como 5 errores más comunes y que son habituales en nuestros niños. Uno de ellos es la sustitución, que es un fonema correcto que es reemplazado por otro incorrecto. Un claro ejemplo de esto es cuando el niño dice abuelo en vez de abuelo. En la omisión es cuando el niño omite un fonema, es habitualmente consonático. Ejemplo, cuando el niño dice caetera por carretera. En la adición lo podemos definir cuando el niño añade un fonema, lo cual no es correspondiente para la palabra que él va a decir. Entre estas podemos decir que el niño dice palato por plato. En la inversión es cuando el niño invierte el orden de las palabras. Ejemplo, cocholate por chocolate.
La segunda articulación de los fonemas lo podemos definir como distorsión, que este es el fonema en que se emite de forma incorrecta o deformada. Algunos de los ejemplos son los que vamos a ver en la pantalla. Acá para explicar un poco sobre los criterios diagnósticos que debemos tener en cuenta basándonos en el DSM-5, para poder diagnosticar un menor tenemos que tener en cuenta los siguientes diagnósticos. El primero de ellos, el niño debe presentar una dificultad persistente en la producción fonológica, que interfiere con el habla o impide la comunicación de él con mensajes hacia sus tutores o hacia la persona que esté a cargo de él y asimismo con el entorno que lo rodea. El otro de estos es la alteración que causa limitaciones en la comunicación del niño, interfiere con la participación social que él presenta, los logros académicos en el que el niño está y pues a futuro en el desempeño laboral que él pueda obtener, de forma individual o en cualquier combinación que el niño haga. Como tercero, también debemos tener en cuenta que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo, las fases que se nombraron anteriormente. Tenemos que tener en cuenta que a los 6 años el niño ya debe estar pronunciando las palabras correctamente. Si no es así, debemos acudir a una ayuda profesional. Y por último, el último criterio para tener en cuenta para el diagnóstico es que las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congenéticas o ya adquiridas, es decir, como una parálisis cerebral, un paladar hendido, una hipoacusia, un traumatismo cerebral u otras afectaciones médicas que el niño pueda tener como antecedente o un antepasado o una afectación neurológica. Entendamos las variables cognitivas como aquellas capacidades racionales que se pueden ver involucradas, en este caso por la existencia del trastorno. Entonces, entre ellas podremos encontrar las capacidades motoras que se componen del desarrollo motor y del dominio psicomotor. En este caso son fundamentales para valorar la madurez lingüística del niño y más aún cuando encontramos dificultades articulatorias. También tenemos las capacidades cognitivas como lo son la atención, la memoria visual y auditiva y la percepción visual. A su vez encontramos la relajación, el ritmo, la respiración y el soplo, que son aspectos importantes para contribuir a la dislalia. Finalmente tenemos la conciencia fonológica en cuanto a la percepción y discriminación. Tengamos en cuenta que si la conciencia fonológica está pobremente desarrollada, es aquí cuando el niño presenta dislalias, comete uno o varios errores de articulación ya que no tiene la habilidad para operar correctamente los fonemas. Para las causas identificamos 8 puntos importantes. Primeramente tenemos las dificultades prácticas, donde nos referimos a que los movimientos articulatorios de los órganos del habla son deficientes en cuanto a dirección, velocidad, forma y presión. En las malformaciones orgánicas hacemos referencia a las malformaciones directamente en los órganos del habla. Estos pueden ser fisura labiopalatina, amígdalas hipertróficas, frenillo sublingual bien sea muy corto o muy largo. Demás anomalías que afectan directamente los puntos de articulación de los fonemas. También encontramos las hipoacusias, ya que sabemos que las pérdidas auditivas influyen de manera importante en la adecuada percepción del estímulo y posteriormente en la producción de los fonemas. Entonces es aquí cuando evidenciamos que el niño comete errores en la producción oral, ya que él no puede imitar los sonidos correctamente y tampoco tiene la capacidad de diferenciarlos. Cuanto a las conductas erróneas en las familias, hacemos referencia a la persistencia de esquemas articulatorios infantiles. Esto dado a que las conductas familiares imitan el lenguaje de los niños. Esto lo que hace es limitar la evolución del lenguaje al no presentar modelos lingüísticos adecuados, que está teóricamente demostrado. Es importante utilizar con el niño un lenguaje correcto y adulto, primordialmente en las primeras etapas del desarrollo del lenguaje. Seguido de esto encontramos los factores psicológicos, donde podemos englobar los trastornos afectivos de cualquier índole. Estos bien pueden ser problemas de falta de cariño, celos de algún hermano o algún posible trauma que puede desencadenar consecuencias sobre el lenguaje del niño, lo que provoca la persistencia de modelos articulatorios infantiles, impidiendo la normal evolución y quedándose detenido en las etapas que el niño ya debería haber superado dependiendo de su edad. También sabemos que las dislalias son una manifestación frecuente en la deficiencia intelectual, lo que podría desencadenar también una dislalia funcional. Como una causa importante también identificamos la pobre educación y finalmente las lesiones cerebrales, donde también podríamos incluir las infecciones pre y posparto. Debemos tener en cuenta que estas causas a menudo coocurren, lo que quiere decir que pueden desencadenar trastornos del desarrollo neurológico.
como podríamos encontrar el trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y claramente no debemos dejar de un lado el componente genético. A la neurobiología es importante destacar la intervención de la memoria del trabajo y el lenguaje y su relación con el cerebro. Entendamos la memoria del trabajo como el almacenamiento que interactúa entre sí para codificar, almacenar y recuperar la información. Esto es un aspecto muy importante y muy clave en el desarrollo del lenguaje, dado que esto nos permite mantener activos los elementos sintácticos y fonológicos para la elaboración y la producción del lenguaje oral. Es allí donde involucra el bucle fonológico, que está encargado de retener las secuencias de elementos acústicos que ingresan, estos pueden ser de sonidos o directamente de lenguaje, y la agenda visoespacial, que está encargada de mantener los elementos y secuencias espaciales y visuales en la memoria del trabajo. Además, aquí también actúa el área de Broca, encarga puntualmente de la formulación verbal, que corresponde a la expresión y la comprensión de las estructuras sintácticas, y cumple el rol del procesamiento de verbos. Además de esto, participa en la planificación y la programación motora para la articulación del habla como respuesta. En cuanto al área de Brodmann, puntualmente el área 46, está directamente relacionada con una función ejecutiva y además cumple el rol de la comprensión de las oraciones. De Wernicke, su función es la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico. En la circunvolución supramarginal, la función de esta región es principalmente el procesamiento fonológico y la escritura. En cuanto a la circunvolución angular, juega un importante rol en la integración multimodal, esto quiere decir visual, auditivo y táctil, en el procesamiento semántico del cálculo, la lectura y la escritura. El lóbulo temporal, como lo conocemos, tiene el funcionamiento de la denominación y la comprensión de las palabras. El lóbulo de la ínsula actúa aquí como un conversor, en este caso cumple el rol de que la conversación de los fonemas en información motora pueda ser leída por el área de Broca. El aparato auditivo, claramente compuesto por el oído externo, medio e interno con sus respectivas estructuras. También tenemos el sistema nervioso central. En cuanto a la médula espinal, inerva los músculos del sistema fonador, el encéfalo y el cerebro. Esencialmente el hemisferio izquierdo será quien recibe los estímulos sensoriales auditivos y posteriormente los impulsos para que los órganos que corresponden articulen el lenguaje. En cuanto a estos órganos, hacemos referencia al aparato fonador, que son los órganos de respiración, de fonación y articulación. Como factores de riesgo podemos considerar el tener antecedentes familiares de alguna alteración del lenguaje, pertenecer a una familia numerosa y a su vez encontrarse en una situación de riesgo social. Estos pueden ser de manera cultural, económica o educativa, pertenecer al sexo masculino, tener antecedentes de otitis recurrentes y a su vez infecciones respiratorias recurrentes, también el babeo más allá de los 24 meses que no es controlado, el uso prolongado del chupete o chupo, o los niños que se chupan el dedo pasados los 15 meses aproximadamente. Niños con problema de alimentación, ya sea primeramente de succión en los primeros meses de vida, problemas de atragantamiento en el paso del líquido a papilla aproximadamente a los 6 meses de edad o directamente con la masticación a partir de los 18 meses. También los niños que se consideran excesivamente tranquilos o por lo contrario excesivamente inquietos, y con aquellos niños que presentan dificultades o desinterés por completo en la relación social. También un factor de riesgo bastante importante son los niños que están inmersos en un entorno bilingüe, y también debemos tener en cuenta que el trastorno fonológico puede afectar la capacidad de un niño para interactuar cómodamente con sus pares. Entendamos las funciones ejecutivas como un constructo amplio de procesos cognitivos, afectivos y motivacionales que están destinados a un control consciente del pensamiento. Esto se puede ver desde el desarrollo postnatal hasta que culmina la adultez. Esto se podría dividir en algunas etapas, aproximadamente a los 4, 6 y 8 años, donde el niño adquiere la capacidad para regular su conducta y fijarse metas por medio de la planificación, asimismo anticipar acontecimientos en la guía de algún adulto, y pues todas estas capacidades son requeridas tanto para el éxito escolar como el éxito social. Ahora bien, en cuanto a las funciones ejecutivas deficientes en este trastorno, hay algunos estudios que muestran que los niños con el trastorno del lenguaje no tienen afectadas las funciones ejecutivas, ya que son completamente capaces de planificar sus acciones y actuar flexiblemente. Por otro lado, hay otros estudios que dan cuenta de que los niños con trastorno del lenguaje poseen un rendimiento menor en estas tareas de funciones ejecutivas, claramente a comparación de sus pares sin el trastorno,
ya que ellos tendrían un pensamiento menos flexible y una menor capacidad de mantener o cambiar el foco de atención e inhibir algunos estímulos ajenos a la tarea que ellos estén realizando. Claramente esto afecta de manera importante la comprensión y la expresión del lenguaje. Ciertamente aquí evidenciamos una controversia, porque hay posturas que lo consideran un problema específico del módulo lingüístico y que es independiente de otros factores cognitivos, como lo podrían ser el procesamiento de la información, la expresión oral del lenguaje, la programación del habla, la capacidad de retener, organizar y procesar información, que esta última cuya responsable es la memoria de trabajo. En este punto consideramos importante destacar un ensayo clínico realizado por Coelho, Pertucci y Rodríguez en 2013 que permiten dar cuenta de que la memoria verbal y el procesamiento de la información auditiva son deficientes en los niños con trastorno del lenguaje. Con esto podríamos concluir que los niños con trastorno tienen un peor desempeño en el control de la atención y en la inhibición de aquellos que tienen un desarrollo típico del lenguaje. Esto claramente impacta el proceso verbal y visoespacial, la memoria del trabajo puntualmente. Y también hay evidencia de que los niños presentan una capacidad de almacenamiento fonológico a corto plazo, lo que significativamente es mucho menor que sus pares sin el trastorno. Según Feinstein, en 1970, la comorbilidad es el solapamiento o concurrencia de dos o más trastornos diferentes en el mismo individuo con mayor frecuencia de lo esperado. En este orden de ideas podemos presentar comorbilidades como ansiedad social, depresión, TDAH, problemas de conducta, problemas de autoestima, dislexias, discalculia y finalmente un trastorno del espectro autista. La evaluación neuropsicológica la podemos definir, que en esta implica la identificación de unas variables biológicas y psicosociales en el niño, puesto que esta es el desarrollo de las funciones psicológicas superiores y esta también está relacionado con el desarrollo madurativo del cerebro del niño, como con la educación, la estimulación, las experiencias vividas por él y las oportunidades de aprendizaje. En esta podemos recolectar información para dar un posible diagnóstico. La escala Wechsler de inteligencia para niños es una prueba ampliamente utilizada en la neuropsicología clínica en la edad escolar para obtener los perfiles neuropsicológicos en niños con déficit de atención e hiperactividad, síndrome de Asperger y trastornos de lectoescritura. Adicional a esto, puede ser utilizado con cierta seguridad para el estudio neurolingüístico de niños con problemas de comunicación. El perfil neuropsicológico de la batería de Luria constituye un instrumento útil y fiable para obtener los perfiles neuropsicológicos de niños en el ámbito de la investigación hispanohablante. Se compone de 19 subtests que a su vez se organizan en 9 pruebas que explora 4 amplias áreas de competencias. Primeramente las funciones motoras y sensoriales, segundo el lenguaje hablado, tercero el lenguaje escrito y aritmético y finalmente la memoria. Este test muestra en qué áreas el niño está más o menos débil en comparación con quienes a su misma edad han alcanzado un desarrollo normal de las habilidades que aquí se evalúan. El análisis de retraso del habla permite realizar la evaluación del perfil fonético-fonológico del habla infantil entre los 3 y los 6 años mediante las palabras aisladas y el habla espontánea. El examen logopédico de articulación en su versión revisada permite valorar la capacidad para articular las relaciones de los fonemas y grupos fonemáticos. Aproximadamente su rango de edad para la aplicación es de los 4 años. Un quilis o una lista de palabras, como su nombre lo indica, la prueba consta de un listado de palabras que valora tanto la comprensión como la producción y asimismo la repetición de las oposiciones fonológicas. Realmente agrupamos 3 test que serían la evaluación fonológica del habla infantil, la prueba del lenguaje oral de Navarra y el registro fonológico inducido, que evalúan el habla infantil y facilitan el diagnóstico de los trastornos fonético-fonológicos y sus peculiaridades. Aproximadamente su aplicabilidad va de los 3 a los 7 años y mide el lenguaje repetido y espontáneo. Finalmente les presentamos un ejemplo de un caso clínico y la neurorehabilitación que nosotros proponemos. Tenemos un adolescente de 14 años que presenta dificultades a la hora de pronunciar la S. Es importante señalar que este usuario ya acudió a terapia, dado que tenía problemas para pronunciar el fonema R, aunque él menciona no acordarse a qué edad acudió. Este usuario se encuentra escolarizado actualmente en un instituto público en el sur y está cursando 7º grado. Por las tardes él acude a un centro para usuarios en riesgo de exclusión social donde se le apoya escolarmente. El alumno pertenece a una familia que posee un nivel socioeconómico y cultural bajo y entre su núcleo familiar encontramos una persona con problemas de articulación que actualmente acude al especialista y en este caso el trastorno continúa. Los educadores también opinan y mencionan que el paciente es algo retraído y que no le gusta que la gente se dé cuenta de los problemas que él tiene a la hora de hablar.
Posterior a las entrevistas y las valoraciones necesarias en un tiempo determinado, podemos proponer las siguientes actividades para la neurorehabilitación, teniendo en cuenta las áreas afectadas y su funcionalidad directa. Asimismo, para llevar un seguimiento de las anotaciones de las dificultades y posibles mejoras que se vayan dando a lo largo del proceso. Además, es importante resaltar que se considera que esta evaluación debe ser de tipo global, continua y de manera personalizada, contando aquí con aspectos interdisciplinares. Entonces tendremos en cuenta 4 aspectos como lo son la respiración, la motricidad, el ritmo y la discriminación auditiva. Primeramente, en la respiración consideramos que es importante antes de dar inicio a la clase tener unos minutos de relajación donde vamos a trabajar la respiración, su manejo y el ritmo. Aquí vamos a realizar movimientos que permitan ejercitar los pulmones, los labios, las mejillas y asimismo adquirir más fuerza en ellos. Como actividades proponemos inflar un globo, apagar las velas encendidas a través del soplo, imitar los sonidos de una locomotora de la siguiente manera. Siguiente a esto tenemos la motricidad. Debemos tener en cuenta que el desarrollo del movimiento es el primer paso para el desarrollo del lenguaje, dado los movimientos articulatorios. Entonces tenemos la capacidad motora gruesa, donde vamos a realizar actividades más que todo en el ámbito de educación física, donde vamos a manejar lateralidad, coordinación, velocidad y el desempeño del niño. Aquí vamos a saltar el lazo, vamos a saltar dando palmas a la vez, vamos a adelantar un pie y la mano del mismo lado y lo vamos a alternar. Pie derecho con mano izquierda y pie izquierdo con mano derecha. En cuanto a la motora fina, proponemos actividades que podamos realizar en clases de artes o música. Para esto vamos a unir y separar los dedos de la mano. Vamos a hacer movimientos de estar tocando el piano o de estar tocando la guitarra. Para la coordinación facial proponemos actividades al finalizar o al iniciar la clase para lograr una coordinación, identificar las partes de la cara y asimismo los sentidos. Para esto proponemos inflar las mejillas, cerrar y abrir los ojos con fuerza, guiñar alternativamente un ojo del otro, levantar las cejas, poner cara de enfado o de llanto o de risa. Podemos jugar con espejos reproduciendo todo lo que hace el tutor, combinando movimientos, posturas y claramente las expresiones faciales que el niño debe imitar. Aprender a aflojar los labios sin abrir la boca. También podríamos comer dulces, esto con el fin de hacer ejercicios bucofaciales y bucolinguales. Estos ejercicios nos van a ayudar con la movilidad de la cara y de la boca y todo el aparato fonatorio. Esto mediante la imitación y las órdenes, normalmente, como ya lo mencionamos, mediante la ayuda de espejos y guía lenguas. También haremos ejercicios de masticación y de deglución. En cuanto al ritmo, proponemos repetir un ritmo que el docente realice, golpear tambores, caminar siguiendo un ritmo que se marque y ejercer la marcha. Últimamente, en la discriminación auditiva proponemos que se realice una lectura diaria donde vamos a ir preguntando cada vez que se escriba o que se lea alguna palabra. Esto con la finalidad de reconocer e identificar los fonemas. En este punto es objetivamente para los fonemas S y R. Aquí vamos a imitar los sonidos, vamos a repetir frases variando la expresión, utilizando todas las tonalidades posibles. Vamos a mirarnos al espejo mientras pronunciamos determinado fonema. Vamos a cantar canciones con cambios de vocales, utilizar trabalenguas, el uso de marionetas y narraciones y últimamente realizar movimientos rápidos con la boca. Finalmente, como recomendaciones, debemos establecer lazos con los padres de familia donde ellos se involucren de manera activa como parte de la solución de la falencia de los niños, dado que sabemos que este es un trabajo entre el colegio, el hogar y el terapeuta. Asimismo, debemos crear y proponer las actividades que se desarrollan de manera oportuna para que el profesor y el tutor puedan trabajar con el niño sin ningún problema. En caso de que el niño presente alguna dificultad o alguna necesidad extra que deba ser tratada de manera externa, nosotros debemos llevar un control y un registro de los avances que presente el niño. Y finalmente, es valioso aportar de que si al niño se le diagnostica con este trastorno fonológico, la terapia del habla suele ser bastante útil. En la mayoría de los casos y en una forma leve del trastorno, este desaparece espontáneamente. Ellos aprenden a crear y a diferenciar ciertos sonidos. Finalmente, en cuanto a la evolución, podríamos determinarlo en 3 partes. Un estadio 1, que sería el inicial, un estadio intermedio, que sería el número 2, y un estadio final, que sería el número 3.
con las particularidades de las dificultades de la percepción, la producción e integración mencionadas anteriormente. Todo esto con la objetividad de que el niño logre integrar perfectamente el fonema en cualquier palabra de su habla espontánea y así que su pronunciación sea similar o igual a sus pares en el trastorno.